Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio del Seminario Teológico Anna Sanders. Hoy estamos en un tiempo de mentoría y a lo largo de este semestre vamos a estar compartiendo con ustedes algunos temas que son muy importantes para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento dentro del ministerio. Hoy me han encomendado que yo ponga delante de ustedes este tema, el ministro y su intimidad con Dios. Y a lo largo de esta exposición quiero que pongas atención porque te estaremos brindando un pequeño cuestionario con algunas preguntas que tú tienes que responder y después enviar para el reporte de esta actividad. Así es de que sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto que podamos estar interactuando a través de estos medios digitales. Para este tema quiero que me acompañen a los primeros 3 versículos del capítulo 17 de Juan. Quiero que tengas tu Biblia, que puedas hacer algunas anotaciones y que podamos juntos ir construyendo todas estas enseñanzas que tienen el propósito de que Dios nos lleve a una mayor intimidad con Él, a un mayor conocimiento de su gracia y de su amor. Juan 17:1 dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué hermoso pasaje de las Escrituras. Tú y yo podemos leer completamente esta porción de la palabra y podemos ver elementos maravillosos de la obra de Cristo en ese tiempo tan especial que pasó con sus discípulos. Bueno, pues vamos a empezar diciendo que el Evangelio de Juan nos revela, en él encontramos una revelación maravillosa de la intimidad entre el Padre y el Hijo. Desde el primer capítulo, el apóstol Juan nos presenta a Jesucristo como el Logos, como aquel que estaba en el Padre, por el cual se hicieron todas las cosas. A través de Jesús, tú y yo tenemos la más hermosa, bella y extraordinaria expresión de lo que es el Padre Celestial. Al Padre nadie le ha visto, pero el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, Él nos lo ha dado a conocer. Así es de que a lo largo de este Evangelio, que fue escrito para la comunidad de fe, para la iglesia misma, podemos nosotros observar esa relación tan estrecha, tan íntima entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo. En este sentido, nuestro Señor exalta esa relación tan cercana que tiene con el Dios Todopoderoso. En este capítulo en particular, en el capítulo 17, encontramos al Señor en un momento de intimidad. Así como Él se relaciona con el Padre desde la eternidad, en esa intimidad, ahora Él toma un momento en ese episodio del capítulo 17 para estar en intimidad con sus discípulos antes de enfrentar la pasión de la cruz. Así es de que esto es algo muy interesante, porque encontramos al Señor abriendo su corazón, hablándoles a sus discípulos de lo profundo de su ser. Es un tiempo donde las multitudes han quedado atrás. Es un tiempo de cercanía. Es un tiempo de intimidad con aquellos que Él ha llamado. El Señor está por darse, por brindarse, por entregarse por nuestra salvación. Pero antes que eso suceda de una manera pública, lo hace en el contexto de sus discípulos.
Y esto es algo que a ti y a mí nos debe de llevar a tener esos momentos de intimidad, de cercanía que Dios desea tener con cada uno de sus hijos, con cada uno de sus discípulos, con cada uno de sus siervos, contigo y conmigo. Ahora yo quiero que consideremos 3 aspectos relevantes. Hay muchos más, pero entre ellos hay 3 que yo quiero puntualizar de una manera sencilla en cuanto a la intimidad con Dios, que se revelan en estos versículos que hemos leído. En el primer versículo dice así, lo recordamos leyéndolo: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Este es el primer aspecto, y lo puedo decir de la siguiente manera: al conocer al Padre en toda su belleza y hermosura, nuestro deseo debe ser que seamos un reflejo de lo que Él es. Esta fue la experiencia de nuestro Señor Jesús, y tiene que ser nuestra propia experiencia en nuestra relación, en nuestra intimidad con el Padre Celestial. Jesucristo conocía al Padre. Él tenía la bendición, la capacidad de poder entender la voluntad maravillosa del Padre para su vida y para la vida de la humanidad. Y tú y yo ahora, como parte de la familia de Dios, como sus siervos, podemos acceder también a esa intimidad, a ese conocimiento íntimo, cercano de parte de nuestro Padre, y poder contemplar su belleza, su hermosura. Nosotros en los relatos de los evangelios podemos notar cómo las multitudes siguieron al Señor, pero las multitudes se perdieron de poder conocer de una manera más cercana al Señor, como si lo hicieron sus discípulos. Aún en el grupo de los 12 había un grupo más íntimo. Había un grupo de 3, Pedro, Juan y Jacobo, quienes intimaban con el Señor como no lo hacían las multitudes. Y ellos pudieron contemplar, recuerdo, en el monte de la transfiguración, la gloria, la majestad, la belleza, la hermosura del Hijo de Dios. Y así como el Hijo estaba lleno de esplendor, el Padre también lo está. Porque estas palabras de que Padre glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, hablan de poder reflejar. El término doxa, que se refiere a gloria en este contexto, habla de ser un reflejo. Había un uso que se usaba para, valga la redundancia, para esta palabra. Y es que la gente iba al arroyo, a los ríos, y cuando contemplaba su reflejo en las aguas, allí usaban el término doxa para hablar de lo que eran, del reflejo de su ser. Y esto es precisamente lo que el Señor Jesús, en esa intimidad, en ese conocimiento de la hermosura, de la majestad del Padre, quiere que se revele al mundo entero. Quiere que se revele a la vida de sus siervos. Quiere que se revele a la vida de su iglesia. Glorifica a tu Hijo. Para que tu Hijo te glorifique es precisamente que tú y yo seamos un reflejo de lo que es nuestro Padre Celestial. Y esto solamente ocurre en términos de la intimidad. Allí el Señor plasma, graba en nuestra vida lo que Él es. Es algo hermoso, es algo maravilloso lo que ocurre en la intimidad con Dios. Podemos entonces revelar, como lo hizo nuestro Señor Jesús, el carácter de nuestro Padre, su belleza y su hermosura en nuestra generación. Pero es a causa de la intimidad que tengamos con Él.
El segundo versículo de este capítulo dice así: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y ahí están los 12, aquellos que fueron elegidos y llamados por el Señor para ser sus discípulos y después sus enviados, sus apóstoles. El segundo aspecto, en la intimidad con Dios, su vida, la vida del Padre, la vida de Dios, la vida del Dios eterno y maravilloso, corre a través de nosotros, sus hijos, sus siervos, sus ministros. Así corrió la vida del Padre a través de Jesús. El Padre le dio vida al Hijo y el Hijo compartió la vida eterna, maravillosa, gloriosa, inmarcesible que hay en el Padre hacia la humanidad. Y esto es lo que dice el Señor, que esa vida que le diste, esa vida que Él tenía, Él se la dio a los que Él quiso. En la intimidad, de una manera extraordinaria y maravillosa, la vida de Dios llena nuestro ser, corre a través de todo lo que somos y se desborda para poder bendecir a los que nos rodean. La intimidad con Dios nos afecta a nosotros, primeramente, pero también afecta a todos aquellos que nos rodean. Esa es la vida del Señor, una vida donde hay gracia, donde hay amor, donde hay misericordia, donde hay contentamiento, donde hay plenitud. Y ahí en la intimidad la vida de Dios satisface nuestro ser, la vida de Dios nos habilita, nos capacita para poder bendecir a todos los que nos rodean. Y más cuando somos llamados al ministerio. Hay una comunidad de fe, hay una comunidad de creyentes que necesita que a través de los ministros, los siervos de Dios, corra esa vida eterna del Señor que bendice los corazones de una manera extraordinaria. El tercer versículo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El tercer aspecto, la vida plena, completa, satisfactoria, se encuentra en la intimidad con Dios. Ese verbo, que te conozcan, ginosco, habla de cercanía, de intimidad. Es el verbo que se utiliza en las relaciones de pareja, de matrimonio. Así es de que allí, en esa relación íntima, cercana con Dios que debemos de tener, tú y yo, ahí hay plenitud. Ahí está todo lo que tú y yo podemos desear y necesitar para nuestra vida y para poder cumplir la voluntad de Dios. Allí en la intimidad con Dios habrá satisfacción, porque hemos sido llamados no a un oficio, no a un puesto. Hemos sido llamados a ser, tú y yo, voceros del Dios eterno, a poder transmitir su voluntad a la vida de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, hombres y mujeres. Pero tú y yo necesitamos experimentar esa satisfacción de la vida de Dios para que podamos compartirla. No es algo mecánico lo que nosotros desarrollamos. Es algo dinámico, maravilloso, bello, divino, que produce satisfacción en la vida de las personas. Y esto solo se produce cuando conocemos en la intimidad, en la cercanía a nuestro Padre Celestial y a su Hijo, nuestro Señor amado. Cuando permitimos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Jesús está por partir, pero Él ha prometido que enviaría al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, al Consolador que estaría con nosotros y en nosotros. Así es que en esta hora
yo quiero pedirte que tú y yo caminemos en el sentido de la intimidad con Dios. Que sea la base, el fundamento de todo lo que tú y yo podamos hacer para Dios. Primeramente, ser íntimos del Señor y después hacer todo aquello que a Él le agrada. Todo aquello por el cual Él nos ha llamado y nos está capacitando en una institución como el Seminario Teológico Anna Sanders. El ministro y su intimidad con Dios es uno de los aspectos más relevantes en nuestra vida. Me dio mucho gusto estar contigo en esta hora. Yo espero que Dios cumpla su propósito en ti de una manera plena y completa, y que juntos podamos seguir conociendo al Señor en esa intimidad que ahora podemos tener con Él por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Me despido por el momento. Hasta pronto. Que Dios te bendiga.